Putin ha enviado una advertencia severa a Michel, el inglés. Estados Unidos jamás debe atreverse a provocar a Burkina Faso. Las cosas están llegando a un punto crítico. Mantente alerta, porque lo que viene golpeará rápido. El sol, apenas, había salido sobre Ouagadougou cuando las puertas de la embajada estadounidense se cerraron de golpe. Adentro, los teléfonos no dejaban de sonar. El personal se movía con una urgencia poco común. Un diplomático golpeó 2 veces la puerta del embajador, sosteniendo una carpeta sellada con una franja roja que decía: Prioridad presidencial. Ara Mediatmo. Dentro del sobre había una carta firmada personalmente por el capitán Ibrahim Traoré. Su contenido: una onda expansiva. En nombre de la seguridad nacional y la preservación de nuestra soberanía, el gobierno transitorio de Burkina Faso declara la expulsión inmediata de 800 ciudadanos estadounidenses que actualmente operan bajo pretextos diplomáticos, de seguridad y desarrollo. El silencio en la sala era asfixiante. El embajador leyó la línea de nuevo. Luego, otra vez. No le estaban pidiendo una explicación. Le estaban diciendo: se van. Todos. Ahora. Los 800 nombres no fueron escogidos al azar. Cada individuo de la lista había sido seguido, desde asistentes de embajada y contratistas militares, hasta operativos de ONGs y asesores civiles incrustados cerca de zonas militares. La inteligencia burkinesa había recopilado un expediente detallado. Movimientos, reuniones, llamadas encriptadas, visitas inexplicables a regiones adyacentes a instalaciones militares. Y ahora la trampa se cerraba en toda la ciudad. Las fuerzas de seguridad de Burkina Faso ya estaban en marcha. Los aeropuertos recibieron la alerta. Se reforzó el control fronterizo. Los equipos de vigilancia fueron activados. Cuando la embajada de EEU intentó llamar para pedir aclaraciones, ya era demasiado tarde. La operación ya había comenzado. La llamaron Operación Suelo Limpio. Afuera del complejo, una pequeña multitud se había reunido. Sostenían carteles, silenciosos pero penetrantes. No más espías, no más títeres. Langley, vete a casa. Adentro, los funcionarios estadounidenses comprendieron que lo impensable acababa de suceder. Traoré no solo los había rechazado, los había humillado públicamente. Y en algún rincón profundo de Washington, alguien levantó un teléfono rojo y dijo en voz alta lo que nadie quería admitir. Acaba de abofetear al Pentágono en la cara. No eran simples turistas. No eran mochileros ni misioneros. Los 800 estadounidenses en la lista de deportación del capitán Traoré representaban una de las redes extranjeras más incrustadas en África Occidental. Y hasta ahora operaban con casi total impunidad. Oficialmente eran asesores técnicos, coordinadores de ONGs y especialistas en desarrollo. Pero los servicios de inteligencia de Traoré los habían estado vigilando durante meses, en silencio, con paciencia, con precisión quirúrgica, y lo que descubrieron fue condenatorio. Un gran número de ellos estaba vinculado a proyectos de USAID, pero no a los que ayudaban a agricultores o construían escuelas. Estos eran programas de resiliencia instalados cerca de zonas militares de la AES. Las unidades de ciberseguridad de Traoré descubrieron a varios operativos transfiriendo imágenes de drones a servidores estadounidenses encriptados bajo el rótulo de mapeo ambiental. Pero los archivos no mostraban bosques ni ríos. Eran instalaciones militares. Otro grupo, que operaba bajo una asociación de infraestructura sanitaria, fue sorprendido fotografiando búnkeres subterráneos, reservas de agua y depósitos de combustible, de alta seguridad. Al ser interrogado, uno de ellos admitió no tener credenciales médicas. Su verdadero trabajo: interceptación de señales. Otros estaban infiltrados en ministerios estratégicos, supuestamente ofreciendo apoyo técnico. En realidad, enviaban informes diarios a contactos de defensa no identificados en Kivu y Ghana. Lo más explosivo de todo: una lista de 12 ciudadanos estadounidenses, señalados por el equipo de Traoré como operativos de nivel 1 sin uniforme. No eran trabajadores humanitarios, eran presuntos agentes de la CIA, entrenados en contrainsurgencia y operaciones psicológicas, camuflados como contratistas civiles. Y aún así, no se realizó ni un solo arresto. Traoré no quería una crisis de rehenes, no quería caos.
Quería que el mundo viera lo que había estado operando a plena vista, bajo banderas de paz, detrás de sonrisas y logotipos de ayuda humanitaria. Cuando la lista fue filtrada al liderazgo de la AES, un general en Marley, según se informa, murmuró: "Nos han estado observando como en un zoológico, y ahora estamos echando a los cuidadores". Durante años, la región había sido un tablero de ajedrez. Traoré acababa de volcarlo por completo. En la superficie, parecía diplomacia de rutina. Semanas antes de la orden de deportación, el general Michael L. Langley, jefe del Comando de África de EU, realizaba una gira de estabilización. Circularon fotos donde se le veía sonriendo junto a oficiales militares, ofreciendo asistencia para programas conjuntos de entrenamiento y apoyo contra el terrorismo. Pero detrás de los flashes y los apretones de manos ensayados, ocurría algo más. La reunión de Langley con el capitán Ibrahim Traoré fue breve, privada y tensa. No se permitió el acceso a la prensa. No se publicó ninguna transcripción. Lo que luego se filtró desde el círculo interno de Burkina Faso fue escalofriante. Langley presionó a Traoré para que restableciera la coordinación estratégica con las fuerzas estadounidenses. Insistió en reabrir los canales de inteligencia, reanudando ejercicios de mando conjunto y permitiendo una presencia estadounidense no disruptiva cerca de las zonas de defensa de la AES. Traoré no parpadeó, no discutió, solo escuchó y dijo casi nada. Pero cuando Langley regresó a Washington, un informe clasificado de ARICOM describía a Burkina Faso como cada vez menos cooperativo, advirtiendo que Traoré podría estar girando peligrosamente hacia estados hostiles. Ese fue el momento en que se cruzó la línea. La inteligencia de Burkina Faso detectó un aumento en las transmisiones encriptadas entre centros diplomáticos estadounidenses y contratistas militares en Ghana y Costa de Marfil. Los operativos estadounidenses que habían estado inactivos comenzaron a moverse, visitando infraestructuras clave, coordinando discretamente con contactos locales. Para Traoré, eso ya no era diplomacia, era vigilancia, intimidación, preparación. Así que tomó una decisión. No esperaría a que la presión se convirtiera en sabotaje. No esperaría a un golpe disfrazado. Él actuaría primero. La orden de deportación no fue solo una reacción, fue un mensaje. Uno dirigido directamente al general Langley. Y en un raro momento de sarcasmo, Traoré supuestamente le dijo a su jefe de gabinete: "Dígale al general, agradecemos la visita, pero ahora preferimos caminar solos". No fue un tuit. No fue un comunicado de prensa. Fue una operación encubierta, escrita con tinta y ejecutada con precisión. Burkina Faso la llamó Operación Suelo Limpio, una barrida silenciosa a gran escala para eliminar toda presencia estadounidense identificada como hostil para la seguridad del Estado. El plan había sido desarrollado en total secreto por el círculo íntimo de Traoré, bajo la supervisión de una fuerza conjunta de inteligencia de la AES. No se emitieron advertencias públicas, no se enviaron alertas a embajadas, porque esto no pretendía provocar, pretendía purgar. A las 4:00 am en punto, las unidades élite de seguridad de Burkina Faso se movilizaron, vestidos de civil y en vehículos sin identificar. Se desplegaron por Ouagadougou, Bobo-Dioulasso y varias zonas estratégicas cercanas a las fronteras. Cada equipo llevaba un paquete sellado: nombre, fotografía, ubicación, función, nivel de riesgo. Los objetivos incluían sedes de ONGs, complejos de contratistas, oficinas de medios e incluso 2 hoteles de lujo donde, según rumores, se alojaban asesores civiles vinculados a agencias extranjeras. Pero el objetivo no era el enfrentamiento, era el control. A cada persona en la lista se le acercaba, se le entregaba una carta de expulsión y se le escoltaba bajo supervisión armada a centros de evacuación preestablecidos. En la mayoría de los casos, se les permitía una maleta, un teléfono móvil y una pulsera encriptada para coordinar con la embajada. En menos de 12 horas, más de 600 estadounidenses habían sido procesados para salir. Al anochecer, el primer vuelo militar fletado despegó escoltado por aviones de la AES con rumbo a Ghana. Nadie ofreció resistencia, porque todos comprendieron una sola cosa: Traoré tenía el control total. Simultáneamente, las fuerzas fronterizas fueron puestas en alerta roja, sin reingresos, sin rutas de escape.
Los equipos cibernéticos de la AES cortaron enlaces de datos sospechosos de transmitir actualizaciones de misión a operadores externos. Cuando los medios occidentales se enteraron, la operación Suelo Limpio ya estaba completada. Y mientras Traoré revisaba la lista de salidas confirmadas, rodeó un nombre en rojo y, según se informa, dijo: «Díganle a Langley esto. Burkina Faso ya no es su patio de juegos». La noticia golpeó a Washington como un mazo. Al principio, los funcionarios del Departamento de Estado desestimaron los informes. Dijeron que no estaban confirmados, que eran exageraciones. Pero en cuestión de horas, los informes clasificados confirmaron lo peor. Cientos de personal estadounidense habían sido expulsados de Burkina Faso por orden presidencial. La reacción inicial: incredulidad. Luego, furia. De inmediato se celebró una reunión a puerta cerrada en el Pentágono, encabezada por el personal del Comando de África y analistas clave de la CIA. Sobre la mesa, imágenes de drones, comunicaciones interceptadas de la AES y reportes internos de la embajada. El consenso en esa sala: esto no era diplomacia. Esto fue un golpe. Todd Langley, ya de regreso en D.C., estaba, según fuentes, fuera de sí. Afirmó ante líderes de defensa que el movimiento de Traoré marcaba un cambio sísmico en el control regional, uno que debilitaría la influencia de Estados Unidos en todo el corredor del Sahel. Un memorando oficial fue redactado en cuestión de horas, entregado al embajador estadounidense en Ghana y compartido con la CEDEAO. Los Estados Unidos consideran la expulsión masiva de su personal de Burkina Faso como una grave violación de la confianza bilateral y una provocación peligrosa en una región ya de por sí frágil. Detrás del telón, se hicieron llamadas frenéticas a Costa de Marfil, Ghana y Nigeria, todos socios estadounidenses, pidiéndoles que ayudaran a estabilizar la narrativa. Un alto funcionario de inteligencia, según reportes, le dijo a un homólogo africano: «Necesitamos asegurarnos de que esto no se convierta en un efecto dominó». Pero ya era demasiado tarde. En Mali y Níger, los líderes de la AES elogiaron la decisión de Traoré como valiente, justificada e histórica. Los medios panafricanos lo retrataron como un símbolo de resistencia. Un David enfrentándose a un gigante militar, Goliat. Los medios occidentales se apresuraron a replantear la historia. Pero en las calles de Ouagadougou, el pueblo ya lo había decidido. Él no atacó a Occidente. Defendió a África. Y en Washington, mientras se debatían nuevas sanciones, una realidad escalofriante comenzaba a asentarse. Ya no tenían ojos sobre el terreno. Traoré había cortado el cable, y ahora volaban a ciegas. Estados Unidos esperaba protestas, tal vez incluso condena. Lo que no esperaba era una alianza militar unida, no solo en palabras, sino en postura. Apenas 48 horas después de la orden de deportación masiva de Traoré, los gobiernos de Mali y Níger emitieron una declaración conjunta y contundente. Nos solidarizamos con Burkina Faso. Un ataque contra uno de nosotros es un ataque contra todos. Ningún poder extranjero definirá jamás nuestra soberanía. En toda África Occidental, esas palabras causaron escalofríos y claridad. Esto no fue una decisión aislada de un líder rebelde. Fue un mensaje coordinado de la Alianza de miembros de Estados del Sahel, AES. Y ese mensaje era claro: la era del control extranjero ha terminado. Inmediatamente, el Consejo de Seguridad de la AES activó el Protocolo 0DU, un plan de alineamiento defensivo raramente invocado que sincronizó la vigilancia fronteriza, la coordinación de defensa aérea y el intercambio de inteligencia entre Ouagadougou, Bamako y Niamey. Se movilizaron tropas, no para marchar, sino para advertir. Las patrullas de drones de la AES aumentaron alrededor de instalaciones diplomáticas estadounidenses en países vecinos. Al mismo tiempo, generales de alto rango de las tres naciones se reunieron en una ubicación no revelada, supuestamente dentro de un búnker reforzado a las afueras de Gao, en Mali, para revisar las implicaciones de largo plazo de la purga estadounidense. En los medios regionales, la reacción fue eléctrica. En Mali, los titulares decían: Burkina Faso da el golpe que todos soñamos. En Níger, un dibujo animado viral mostraba a Traoré de pie sobre un tablero de ajedrez, derribando con calma a un rey etiquetado como Langley. Y en la propia Burkina Faso, los manifestantes no causaron disturbios.
celebraron. Marcharon con tambores y banderas. Cantaron canciones no de guerra, sino de dignidad. Las banderas de la AES ondeaban en el viento, bordadas con una sola frase inquebrantable. Un pueblo, un bloque, una defensa. En un momento en que el mundo se preparaba para el pánico, la AES se mantuvo como un muro, no agresivo, pero inamovible. El mensaje era cristalino. Nosotros no comenzamos este juego, pero seremos quienes lo terminen. No se marcharon en medio de sirenas ni titulares escandalosos. Se marcharon en silencio, en filas, uno por uno. Los 800 estadounidenses ordenados a salir de Burkina Faso fueron escoltados al aeropuerto. No por turbas violentas ni policías caóticos, sino por comandos burkineses disciplinados, vestidos de negro, rostros imperturbables, órdenes claras. Fue una coreografía estratégica, controlada, eficiente y profundamente humillante. El convoy de autobuses avanzó por el corazón de Ouagadougou bajo una escolta pesada. Las calles habían sido despejadas, no por seguridad, sino para asegurar que cada movimiento fuera visto. Y la gente observó, no en silencio. Desde balcones, azoteas y esquinas, miles de ciudadanos de Burkina Faso se alinearon a lo largo de la ruta de evacuación. Algunos ondeaban banderas de la AES. Otros sostenían carteles escritos a mano. Langley fuera. África no es tu laboratorio. Esto no es 1960. Algunos lloraban de orgullo. Otros simplemente alzaban el puño en silencio mientras el convoy pasaba. Entre los evacuados había antiguos asesores militares, contratistas de USAID, enlaces de inteligencia, ayudantes de embajada y especialistas en desarrollo. Todos anteriormente intocables, pero ahora, sentados en silencio, miraban por las ventanas del autobús mientras un Estado soberano reclamaba su suelo. No hubo arrestos, no se gritaron amenazas. La operación fue teatro deliberado. Un acto de dominio político, sin un solo acto de violencia. Y luego llegó la imagen final. Mientras se cerraban las puertas del avión que transportaba al último grupo, un oficial de Burkina Faso se mantuvo, firme en la pista, sosteniendo un parche estadounidense quemado. Alguna vez parte del uniforme de un contratista lo dejó caer al suelo justo cuando los motores rugieron para despegar. Un periodista capturó el momento. La foto se volvió viral. El pie de foto era simple. Salida completada. En Washington, la imagen fue calificada de provocadora. En Ouagadougou, se llamó justicia. Por primera vez en décadas, un gobierno africano había expulsado al personal estadounidense. Y lo hizo en sus propios términos. Sin golpes de Estado. Sin golpes respaldados por manos extranjeras. Sin disculpas, solo claridad. Cuando los últimos vuelos estadounidenses abandonaron Ouagadougou, otro poder entró en escena. No con soldados ni amenazas, sino con palabras cuidadosamente seleccionadas. Francia. El Palacio del Elíseo emitió una declaración cuidadosamente redactada, apenas horas después de la última partida estadounidense. Francia sigue comprometida con la estabilidad y el desarrollo democrático de Burkina Faso. Estamos listos para facilitar el diálogo entre los socios para evitar una escalada. Pero el momento fue demasiado preciso, demasiado ensayado, demasiado tarde. A puerta cerrada, el presidente Emmanuel Macron envió un cable diplomático encriptado a la oficina de Traoré. La oferta: mediación francesa para restaurar la cooperación internacional. En términos más simples, un reinicio. Una oportunidad para recomenzar en silencio, dar marcha atrás a lo que Traoré acababa de hacer, antes de que se saliera del control occidental. Traoré no respondió. No lo necesitaba. En su lugar, el Ministerio de Asuntos Exteriores de Burkina Faso emitió un comunicado contundente, sin traducir, escrito solo en moré y francés. Burkina Faso no busca mediación. Burkina Faso está afirmando su independencia. Ese fue el golpe. Porque durante décadas, Francia había desempeñado el papel de árbitro en África Occidental. Intervenía cuando surgían rebeliones, cuando caían elecciones, cuando los intereses estadounidenses se veían amenazados. Siempre había sido el poder de respaldo, el que venía a arreglar. Pero esta vez, Francia no estaba siendo llamada. Estaba siendo ignorada. En París, diplomáticos de alto nivel se apresuraron.
se organizó una mesa redonda con líderes de la sociedad civil africana para intentar controlar la narrativa. Los medios franceses calificaron el movimiento de Traoré como peligroso, populista y miope. Pero en las calles de Ouagadougou, un nuevo lema reemplazó a las protestas habituales. Ni Washington, ni París. Somos nuestros propios dueños. Nei Washington, nei París. Nous no prop. Las banderas de la AES ondeaban junto a los carteles de Sankara y Lumumba. Francia ya no era vista como una amiga. Era vista como la última sombra de un pasado colonial, intentando desesperadamente mantenerse relevante en una región que ya había seguido adelante. No fue una manifestación, no fue una rueda de prensa. Fue un momento grabado en la memoria africana. Exactamente a las 7:00 p.m., la emisora nacional se desvaneció a negro. Luego, la pantalla se iluminó. El capitán Ibrahim Traoré estaba solo, de pie sobre una plataforma de piedra frente al Monumento de la Soberanía Nacional en Ouagadougou. Vestido con uniforme militar completo, con la bandera de la AES y la de Burkina Faso ondeando a su lado, sin guión, sin teleprompter. Solo el hombre, el silencio y la verdad. Su voz era serena pero cortante. No vinieron con tanques. Vinieron con maletines, laptops y drones. Se llamaron socios, pero escuchaban más de lo que ayudaban. Luego hizo una pausa. Sus ojos recorrieron la cámara, hablando a cada ciudadano y a cada espía que miraba. Durante décadas nos dijeron en quién confiar, a quién combatir y qué podíamos soñar. Pero esos días se han terminado. Ya no hospedaremos a quienes nos espían de día y nos sabotean de noche. Las calles estallaron en vítores mientras el discurso fue transmitido en vivo. Él continuó. Burkina Faso no es un puesto de avanzada. No es una base. Es un hogar. Y en este hogar, no es bienvenido quien entra con secretos en los bolsillos y arrogancia en el corazón. No mencionó a Estados Unidos. No hacía falta. No mencionó a Francia. No tenía que hacerlo. Sus palabras golpearon más fuerte porque no nombraban países. Nombraban verdades. Luego se dirigió a la juventud. Los jóvenes africanos que lo miraban desde todo el continente. Recuerden esto. La libertad no es un regalo. Es una lucha. Y hoy, Burkina Faso ha elegido luchar, de pie. Al terminar el discurso, la pantalla se desvaneció hacia el escudo nacional. Pero el país no cayó en silencio. Los fuegos artificiales iluminaron el cielo. Las motocicletas rugieron, en señal de celebración. Desde Bamako hasta Niamey, multitudes se reunieron para ver repeticiones. Para muchos, no fue solo un discurso, fue la declaración de una nueva era, y para Traoré, no se trataba de rabia, se trataba de respeto. A la mañana siguiente, el mundo había cambiado, aunque aún no lo supiera. En Washington, los analistas lo llamaron un desastre diplomático. En París, lo vieron como un giro alarmante hacia el populismo africano. Pero en las calles de Ouagadougou, Bamako, Niamey y Dakar, era otra cosa. Era la libertad, hecha visible. La decisión de Traoré de expulsar a 800 estadounidenses no fue solo un acto político, fue un cambio tectónico. Por primera vez desde la Guerra Fría, un líder africano había dicho no a una superpotencia global. Y lo había dicho en serio, sin negociación, sin disculpas, sin retroceso. Burkina Faso se convirtió en la primera nación de la AES en limpiar su suelo de influencia extranjera encubierta y hacerlo a plena luz del día. El mensaje se esparció como fuego salvaje. No puedes poseer lo que ya ha despertado. En universidades de toda África se organizaron foros espontáneos. ¿Es la AES el futuro de la soberanía real? En Sudáfrica, estudiantes marcharon con carteles. Traoré nos mostró el camino. En Camerún, la frase «suelo limpio» fue pintada con aerosol sobre estatuas coloniales. Pero junto con la celebración llegó la tensión. Analistas militares estadounidenses advirtieron que la expulsión de la AES podría provocar un vacío de seguridad. Los medios occidentales alertaban sobre Rusia y China ocupando ese espacio. Pero en Burkina Faso, el ambiente era firme y seguro. Traoré ya había comenzado negociaciones para infraestructura de defensa panafricana, asociaciones tecnológicas alternativas y un nuevo protocolo de inteligencia liderado por africanos para africanos.
Esto no era aislamiento, era autodeterminación. Y aunque Traoré nunca lo dijo directamente, el subtexto de todo lo que había hecho ardía ahora a lo largo de la región. Si nos tratan como niños, no se sorprendan cuando crezcamos y les cerremos la puerta. Que venga después, nadie lo sabe. Pero una cosa es ahora innegable: África ya no está esperando que la inviten a la mesa. Está construyendo la suya, y gracias a Traoré, la primera silla ya ha sido reclamada.